Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en nuestro programa Café y Lectura. Hoy me acompaña mi compañera y amiga. Janet, muy buenas tardes, muy buenas noches, más que nada. Así Gracias es. por la invitación. Claro Ya que sabes que sí. cuando se pueda, aquí estamos. Aquí estamos. No, y fíjate que este programa no es un programa cualquiera. Sí, porque tiene sus buenas vistas. No es Muy tanto. más que nada para aprender. No, y fíjate, no solamente por eso, sino porque hoy estamos, mira, estamos católicos, Apostólicos, cristianos, romanos. es católicos, cristianos, pero todos nos llevamos muy bien, como una hermandad. Y respetando, ¿no? Y También respetando. cada religión que cada quien profese. Así es. Y con mucho respeto también vamos a hablar este tema de la sucesión del Papa. No quiero que se muera el Papa, no, pero es un siglo de vida que ya el Papa ya tiene sus 80 y tantos años. Y más que nada también la situación de salud, ¿no? En la que está. Sí. Seamos realistas que pues en cualquier momento puede fallecer. Sí. Mira, pon un librito ahí para que no se nos vaya porque se nos va de lado. Para Sí. eso nos sirven los libros, Sí, para ¿verdad? detener el cable. Sí, pero como decías tú, no quisiera uno que el papá falleciera, Sí, pero pues sí. son procesos de la vida de cualquier persona. Y en toda organización, sea la que sea, siempre queda un sucesor. Sí, yo creo que también eso ya lo tienen, ahorita ya está previsto, ¿no? Porque no precisamente es hasta que muera. A veces, dependiendo o por la situación de salud, como que ya van viendo con anterioridad. Bueno, ¿Qué te puede voy, a, ser? te voy a contar así un secreto entre nosotros que nadie nos escucha. Sí, ¿verdad? No, nadie, nomás los que nos están mirando y nosotros y nuestras compañeras que están ahí en controles. Te voy a contar que Donald Trump ha enviado a sus personas para intervenir para el conclave. ¿Sabías eso? No, pero es muy buena información. Porque ¿cuál es la idea de Donald Trump intervenir en el conclave? Bueno, él quiere gente que vaya más o menos de acuerdo a su ideología. ¿Y cuál es su ideología de Donald Trump? Ser el conservadurismo, no el liberalismo que es actualmente el presidente, el Papa actual. Sí. El Papa actual es más liberal, más hacia la izquierda. Sí. Ya después te diré los motivos porque yo creo que es más liberal, pero Donald Trump es lo contrario, más conservador, tanto en lo político, tanto en la economía y en lo religioso. Entonces, él quiere tener buenas relaciones con un papa Que pueda también manejar a su antojo. Bueno, yo te lo iba a decir, pero qué con bueno otras palabras, ¿no? Sí, qué manejar bueno a su antojo porque prácticamente van de la mano, yo creo. Sí. El gobierno y la iglesia. Y la iglesia. Mira, vamos a empezar nuestro tema. Vamos a hablar un poquito de la introducción y después platicamos y vamos platicando como siempre son nuestros temas, ¿ves? Sí. ¿Qué es un papa? Un papa es un jefe de la Iglesia Católica y el obispo de Roma es considerado el sumo pontífice Pedro o el vicario de Cristo. ¿Qué es el vicario de Cristo? ¿Te lo has preguntado? A veces, pero por lo que entiendo es el máximo poder que se le da, el representante supremo de Cristo en la tierra. Eso es, fíjate, ahí está la diferencia entre un cristiano y un católico. Los católicos dicen es el representante de Dios en la tierra. Para nosotros, los cristianos, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Pero vámonos ahora al punto católico, ¿vale? Sí. El vicario de Cristo es un título que se le da al Papa, quien es considerado el representante de Cristo en la tierra. Lo que decíamos, Cristo y Dios es el mismo. Sí. Ahora, ¿cuántos papas han existido en la historia de la Iglesia Católica? Han existido muchos papas. Yo recuerdo desde que era niño a Pablo VI, no sé si, bueno, a ti no te tocó, eres más joven que yo. Pero yo creo que tampoco a ti te tocó, ¿sí? Sí, Pablo VI, pero muy niño, muy niño.
Ya después me O sea, tú tocó, conociste a Pablo VI, a yo Juan lo Pablo escuché, II. sí, escuché de Pablo VI porque apenas la televisión era de blanco y negro. Después conocí a Juan Pablo II, Entonces tú llevas más o menos conociendo cuatro papas. 4 papas. Yo lo escuché muy poquito a Pablo VI, me tocó más Juan Pablo II. Después vino Benedicto Benedicto, y ahora el actual Papa, Francisco. Francisco. ¿Sí? Que en realidad su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Así es, Jorge, sí. Y ya su nombre que lo bautizaron ya para Papa, por Papa decirlo Francisco, así, sí. el Papa Francisco, es porque es el... A eso iba yo. ¿Por qué o por qué escogen esos nombres? ¿Por qué no los nombres, a veces, el nombre del nacimiento? ¿Por qué tienen que buscar un nombre de algún santo o algo o quién les escoge? Ahí es mi pregunta. Bueno, ellos escogen el nombre, pero ¿por qué? La pregunta tuya, ¿por qué cambian el nombre, no? Sí, o sea, ¿por qué Porque, los nombres? ¿Por qué escogen esos nombres para porque hacerlo? Jesús cambiaba los nombres a los apóstoles. Por ejemplo, el de Pedro era Cefas, en su idioma, ¿ves? Pedro. Entonces, les han ido cambiando. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Jacob le cambió Dios su nombre por Israel. Y los apóstoles también, algunos, no todos, les cambió el nombre. Entonces ellos por eso siguen la tradición de cambiarles el nombre. Entonces ellos pueden elegir el nombre que ellos quieran. Pero también ahí les dan un listado de nombres. No, ellos escogen. Por ejemplo, es como decir Gilberto III. No, lo que pasa es que tú te identificas con algún santo. Santo es algo. Sí, y dices, yo quiero ser como ese santo que era humilde. Y te identificas con ese santo y te lo puedes poner. Ahora, ha habido 266 papas a lo largo de la historia. El actual papa es Francisco, cuyo nombre secular es lo que tú decías, Jorge Mario Bergoglio. Ahora, ¿cuántos papas han existido? ¿Cuántos antipapas? Sí, ¿Cuántos? Sí, dice, ¿cuántos antipapas han existido en la historia de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son los antipapas? Por lo que entiendo son los que van o piensan lo contrario o van van en contra de lo que Del es Papa actual. del Papa, Sí. o de los ideales o de las formas Sí, de pensar. pero al convertirse en antipapa, no solamente porque tengo mis ideas diferentes al Papa, sino que muchas veces encarcelan a los papas originales, o a otros los matan, pero siempre tienes que derrocar al que está. No vas a gobernar, no te vas a declarar papa estando el actual, sino vas a sacarlo de Roma, vas a exiliarlo, lo vas a encarcelar o lo vas a matar. Entonces ellos se declaran papas. No solamente es que, bueno, yo soy... Pero es como dices tú, te declaras papa tú, pero tienes que derrocar todo ese gran poder. Claro. Más que nada derrocar, sino hacer cosas también, yo creo que contrarias a todo eso para poder derrocar o bajarlo del trono y subirlo como la política. Es la política, como por ejemplo un golpe de Estado o un golpe militar. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos papas ha habido más o menos? Los teólogos no se ponen de acuerdo, pero algunos son Hipólito de Roma, el primer antipapa, cuyo mandato fue del 217 al 235, Félix V, el último antipapa conocido canónicamente por la Iglesia Católica, cuyo mandato fue en 1440 a 1449. Robert Gueneve, un cardenal francés que se opuso al Papa Urbano VI. Félix II, quien fue elevado al trono por el emperador Constancio. Bueno, yo después te hablaré quién era Constancio, yo sí sé quién era. Entre 355 y 366, Cristóbal, un antipapa que se enfrentó a León V entre 896 y 904. Personajes que han ostentado como antipapas. ¿Qué significa ser un antipapa? Antipapa regularmente es lo que ya habíamos platicado
contrario al legítimo papa, ¿no? Estar en contra de él. San Pedro es famoso mundialmente por ser el primer papa de la cristiandad. El papado de Pedro comenzó aproximadamente hacia el año 30 después de Cristo. Bueno, esto lo dice, tú sabes, la Iglesia Católica. Nosotros no. San Pedro fue crucificado en la colina del Vaticano. San Pedro fue condenado a la crucifixión con el emperador Nerón. ¿Recuerdas quién fue Nerón? No. Bueno, Nerón fue el que dicen que quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y ahí empezó fuertemente. O sea, como que hizo sus cosas y se lavó las manos. Sí, dice fueron los cristianos. Y ahí fue una gran persecución de los verdaderos cristianos, no los cristianos de ahora, que somos medio zancochados, ¿ves? No, los cristianos verdaderos que morían por su fe. Y que estaban bien empapados y estudiados, ¿no? Sí, no, que nosotros nos sentamos ahí una media hora y vámonos a ver qué comieron las hermanas, ¿ves? No. Sí, ellos eran como la política de hueso colorado hasta la muerte y lo que pasara. Y morían por su fe. Sí, lo que pasara, ¿no? Sí, ahora morimos pero de hambre. Bueno, porque estamos esperando la comida. La comida que te van a ofrecer. Sí. Por eso vas a veces a las reuniones. A las reuniones. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, ahora vamos a hablar un poquito qué es un concilio, ya casi nos vamos a ir al corte. Pero mientras vamos a definir qué es un concilio. Un concilio es una reunión de autoridades eclesiásticas para tratar asuntos importantes de la Iglesia. El término proviene del latín concilium. Y vamos a irnos al corte para regresar bien contentos aquí y hablar bien y que no nos interrumpa nadie. Cada día más cerca de ti. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Somos Radio Comunitaria Ixoca, Integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Sentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Una estación de radio distinta y diferente. Papelería Cibernet. Que ofrece trámites electrónicos, enmicados, engargolados, impresiones a color, área de ciber, citas en el SAT, actas de nacimiento, actos de defunción y mucho más. Nos encontramos en calle Allende, número 18, Centro, Izúcar de Matamoros. Búsquenos en Facebook como Papelería Cibernet. Bueno, ya regresamos nuevamente y estamos hablando del conclave. Es más que nada, a ver, defínenmelo. Es creo yo que el conclave es el momento de la elección del nuevo papa. Así es. Y en estos tiempos, pues estamos muy cerca. Muy cerca ya de. Muy cerca. Bueno, aparentemente. Sí, porque. Aparentemente del cónclave en forma formal, ¿no? Porque, pues, como la política también, ya hay, a lo mejor alguien ya elegido. Previamente, como te digo, Donald Trump ya está moviendo dentro de los cardenales los movimientos sus para. cartas. Sí, porque él tiene cartas. El de Ucrania dice no tienes cartas, él tiene bastantes. Y yo creo que es, no sé, yo siento que el gobierno de Estados Unidos tiene mucha influencia, demasiada, ¿no? Sí. Creo que es uno de los países que tiene mayor injerencia en todo eso. Y a pesar que Estados Unidos, la mayor parte de su población no es católica, es cristiana. Por ejemplo, Donald Trump es un cristiano episcopal. ¿Sí conoce la iglesia episcopal? No. La iglesia episcopal es donde hay mujeres sacerdotas, por decirlo, obispas. ¿Viste cómo lo interrumpió? ¿Cómo le dio el discurso? Bueno, no lo interrumpió, le dio un discurso a Donald Trump que habló de los inmigrantes. La verdad, a mí me gustó mucho cómo habló la obispa.
y apoyó a los inmigrantes y él se molestó, pero le dijo la verdad. No, esa iglesia es una iglesia episcopal fundada por el Papa Octavio, algo así, pero de Inglaterra. Ahora a ver si me acuerdo, te digo el nombre. El Papa Ricardo Enríquez, algo así. Fue fundada por el rey de Inglaterra. ¿Sí? Bueno, ahora, tipos de concilio. Vámonos al tipo de concilio. Dice que hay un concilio ecuménico, reúne a todos los obispos de la Iglesia Católica. Concilio plenario reúne a los obispos de un país. Y concilio provisional reúne a los obispos de una provincia eclesiástica. Ahora, concilio de Nicea, el 325, Biblia encargada por Constantino. Mira, él fue el primero que hizo el primer concilio y se funda realmente oficialmente la Iglesia Católica, porque antes eran grupos, muchos grupos que andaban, entre ellos los que creen en la unicidad de Dios, como donde yo estuve, que creemos que Dios solamente es uno. Otros, eso se llama, a algunos le llamaron el arrianismo, porque decían que Dios eran tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando la Biblia dice, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no tres. Pero en este concilio, el emperador se puso aquí, casi como estoy yo, y puso fuego aquí. Entonces, todos esos papeles, documentos que le daban, los iba quemando y solamente dejó el dogma, por decirlo así, de la Trinidad. Por eso la Trinidad no es bíblica, no existe la Trinidad en la Biblia que diga Trinidad, Timoteo 3, no existe eso, porque el pueblo judío siempre fue monoteísta, creía en un solo Dios. Bueno, ahora, concilio de Constantinopla, el credo de Atanasio. ¿Te acuerdas del credo de Atanasio? No. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Te acuerdas? Sí, de la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia nos enseña. Exactamente, yo me lo sé, bueno, ya ni completo porque ya se me está olvidando, porque, sí. pero por ahí va. Pero hablándolo tal vez se te viene todo a la mente. Sí. Bueno, pues ese se le llama el credo atanasiano. ¿Ves? Bueno, el concilio de Efeso, Jesús era una persona divina y humana. ¿Sí lo entiendes? Te lo explico. Explícame. Te lo explico. ¿Sabes por qué más que nada? Porque me gusta la manera en que exponen, o sea, porque hay mucho que aprenderte. Ah, no digas eso, por Dios. Mira, humano y divino. Dicen 100% humano, 100% divino. En su humanidad era como tú y como yo. Se cansaba, comía, dormía. Hasta los apóstoles lo tuvieron que levantar y decirle, Señor, nos estamos hundiendo, levántate, no estás mirando la tormenta. Lógicamente, él sabía que no iba a morir ahogado. Entonces se durmió bien tranquilo. Sí, como estuvo. Era como imagen y semejanza de cualquier ser humano. De cualquier ser humano. Eso es en lo humano, en lo divino, porque era Dios. Porque Él es tenía el poder. Espíritu de Dios. Él era. Es como nosotros. Dices tú, bueno, se murió Janet, pero yo conocí a Janet. Como humana lo conocí y somos humanos. En este caso, Jesús era divino. ¿Sí? Solamente que dejó todo su poder, no se aprovechó del poder, sino que fue humano, se cansaba, comía. Eso es la divinidad y lo humano. Porque él sabía, aunque no estaba ahí, pero sabía las cosas que iban a ocurrir. Sí, como sabía desde que llegó al mundo, él sabía lo que venía, ¿sí? Y en el momento en el que se iba a ir. El concilio de Calcedonia. El concilio consistía en rechazar, dice Cristo está, no, mira, yo lo escribí y yo no lo entiendo. Dice concilio de Cristo, Calcedonia. eso, ¿qué dice? Concilio de Calcedonia antes del concilio. Antes Era del- como un previo. Ajá. Antes. Bueno, el concilio de Constantinopla 553 se condenó el monoteísmo.
El monoteísmo es el del Concilio 553 y ahí dice que se condenó el monoteísmo. ¿Por qué? Porque Arrios ya venía con eso, que Dios es uno, no tres personas, no Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Trinidad ya viene antes, desde los egipcios, Isis, Horus y Zeus, ya había una Trinidad. Entonces, esto que era que solamente hay un solo Dios, como dicen los judíos, principalmente los ortodoxos, no hay más. Bueno, eso se llama monoteísmo. Entonces ellos, como creyeron en la Trinidad y se inventaron la Trinidad, entonces condenaron el monoteísmo. Entonces cuando te hablen de Trinidad, ya sabes que de dónde vino. Del concilio de Nicea, no de la Biblia. El concilio de Constantinopla, 680 a 681. Ahí se hicieron las reuniones, obispos, cardenales, fueron más que nada pura reunión, sí. Bueno, concilio de Nicea, se habló de la naturaleza de Dios. Ya hablamos de la naturaleza de Dios como humano y divino. Tú lo veías y tú lo veías como cualquiera. Sí, como cualquier persona. Pero era divino. ¿Por qué? Porque era Dios. Ya desde el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y ahí estábamos mirando la carne. Bueno, vamos al último concilio. Concilio Vaticano II promulgado diversos documentos en los cuales se produjo cuando había incluido el Código de Derecho Canónico de 1983, que el Papa Juan Pablo II denominó el concilio en los, ¿lo dice? En los últimos documentos conciliar. Ahora, ¿cuántos años dura el Papa católico? Pues, por lo que tengo entendido, toda la vida hasta que, con perdón la palabra, hasta que entregue el equipo. Sí, mira que a mí me sorprendió la renuncia de Benedicto, porque ningún papa hace muchos años había renunciado. Y yo me iba a trabajar y yo me acuerdo, estaba mirando CNN y cuando veo que quita lo que estaba pasando y pone la renuncia del papa, digo, yo me quedé así, pero dije, ¿cómo que renunció el papa? Como que el mundo se paralizó, ¿no? Sí, porque yo dije, el papa no renuncia. Pero Bueno, yo creo que también tuvo sus motivos, ¿no? Para renunciar, creo yo. Yo también, en otro programita que nos aventamos vamos a hablar de eso, que yo también tengo mis dudas, ¿por qué renunció? Tus sospechas. Porque él todavía estaba fuerte para continuar con la iglesia, la verdad estaba fuerte. O lo hicieron renunciar, como lo volvemos a decir, como en la política, te hacen renunciar también. Sí. Mira, él estuvo, actualmente el pontífice de la Iglesia Católica lleva en el cargo desde el 13 de marzo de 2013, más o menos lleva como 12 años, ¿no? Sí, 12 años. Bueno. Y no creo que llegue a los 13, ¿eh? Lo dudo. Si seamos sinceros, en menos de 6 meses el Papa se va. Mira, ya estás profetizando tú No, pero por todo lo que se habla. Es que tiene un pulmón, solamente tiene un pulmón. Entonces, imagínate, si nosotros que tenemos es como dos... a veces, ¿para qué también se da muchas informaciones? Pero y manda disque el audio, pero ¿cómo sabemos que sí? Bueno, es que tenemos que hablar muchísimo para muchas horas. Hay muchos secretos. Hay muchos secretos. Y mira que soy católica, pero pues hay muchas cosas que por ahí va a haber, o sea, como en la política. Por eso es bueno que estés conmigo, ¿sabes? Porque si me traigo aquí a Norma, van a decir, no, porque los dos son cristianos. No, eso es lo bonito, eso es el debate de una plática. Porque tú reconoces que hay cosas sospechosas. Sí, es como te lo he dicho, como todo, hasta en todas las religiones hay algo. O sea, seamos sinceros, hasta en la religión que yo profeso, católico, o sea. Y lo hemos visto, como dices tú, tantas cosas que han pasado, tantos obispos, cardenales, tanta cosa que ha permitido el Vaticano, el Papa. Mira, yo te invito a ver en Mercado Libre al Papa Borgia.
Yo me pasé 2 noches sin dormir, pero no por la enfermedad, sino mirando al Papa Borgia. A mí también, ¿sabes qué? Me recomendaron mucho ver la película del Conclave. Ah, yo también me Me la quiero dijeron, ver. vela, dice, ahorita creo que está, no sé si está en cartelera o no, pero pues ya por YouTube ya puedes bajar. Pero ahorita está nueva, ahorita poco ya está, pero todavía no. Esperemos. Como cualquiera va en el cine, la graba y la reproduce en YouTube y ya. Pues yo quiero ir al mercado a comprarla, no hay que promover la piratería. No, ¿ves? pero pues tienes YouTube, puedes buscar ahí. Pero yo la quiero comprar. Sí, porque yo creo, pero también yo creo que también ahí va muy nada más por encimita, ¿no? Yo creo las cosas, porque quieras o no, se arriesgan todas las personas que graban y todo eso en hablar tan abiertamente de todo lo que pasa. Sí, porque es una organización muy cerrada. O sea, Sí, son como sectas, como todo eso a lo que te digo, o sea, es decir, y nada, y no, es un grupo de gente poderosa, yo lo creo, conociendo, de decir, Gilberto se va y Gilberto, no es de que a veces, Entonces, a veces creemos o le hacemos creer a la gente que es bajo una elección. entonces tú no crees que sea el Espíritu Santo que diga. No, ay, Gilberto, el Espíritu Santo te eligió. No. ¿Sabes por qué yo pienso que no? Porque entonces diríamos, si fue el Espíritu Santo, se equivocó. ¿Por qué no lo hace una mujer también? No, se equivocó con el Papa Borgia, que fue tan malo, que tuvo relaciones con su hija. Su hijo fue nombrado cardenal y era amante de su hermana. O sea, el Espíritu Santo se equivocó. Porque se supone que un papa, por lo que la iglesia nos habla, debe de ser dedicado a Dios, o sea, no tener pareja, no tener hijos, no, o sea, ser dedicado, o sea, en cuerpo y alma. Entonces, a eso voy y te lo digo, o sea, ¿por qué permitir la iglesia católica o el mismo papa y proteger a tanto, ¿cómo se llama? A tanto pederasta, a tanta gente, a tantos, quieras o no, a tanto asesino también, porque no sabemos también que a lo mejor abusan de los niños, a lo mejor a las mujeres las embarazan, a lo mejor también, aparte de eso, las manden a abortar. ¿Cómo podemos saber todo eso? Es que sabes lo que sucede, nomás vamos a hablar de eso y nos salimos del tema, pero ¿sabes por qué se pasa todo eso? Porque en esta clase de elección el Papa no tiene un contrapeso. Bueno, más adelante a lo mejor no nos da tiempo a hablar, pero el Papa controla el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, en una sola persona se mantiene, sí. Entonces, si yo soy el Papa, ¿cómo me voy a juzgar yo mismo de la perversidad que hago? Me declaro inocente. Entonces, no se puede juzgar. Acuérdate que es el representante de Dios en la tierra. Todo lo que él dice viene por parte de Dios. Pero ¿a poco Dios permitió eso? ¿O Dios hizo eso? Pues no, pero son las leyes de la iglesia. Es el punto. Pero, ¿y leyes? Vamos a la doctrina. Leyes que el mismo hombre escribió. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo a nosotros cómo a nosotros nos consta que Dios dijo esto? Espérate tantito, pero están en el concilio, para eso son el concilio, para eso están en el concilio, para hacer las leyes que ya nada más se llevan las cabo. Leyes, pero ¿quién puso las leyes? Pues ellos, pues. El mismo hombre. Acuérdate que son cardenales. Nos vamos al corte, mira, y regresamos. Está bueno. Se pusieron ellos. Sí, pero ¿quién puso eso? El hombre. Aquí, ¿A poco Dios le dijo? Sintonías la que cuenta. A ver, Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Hola, ¿qué tal? Los invito a mi programa Café en el Corazón, donde se habla de historia y poesía. Todos los sábados a las 7 de la noche, solamente por Radio Comunitaria Ipsocar. Los espero. Somos Radio Comunitaria Ixoca. Integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. En poco tiempo tú quisieras terminar. Papelería Cibernet. Te ofrece trámites electrónicos,
enmicados, engargolados, impresiones a color, área de ciber, citas en el SAT, actas de nacimiento, actas de defunción y mucho más. Nos encontramos en calle Allende, número 18, Centro, Izúcar de Matamoros. Búsquenos en Facebook como Papelería Cibernet. Ya regresamos nuevamente y miren cómo son las cosas. Yo que soy cristiano estoy defendiendo la iglesia y la católica. La católica quiere ser cardenal para cambiar la ley. Pero así son las cosas hasta hoy y no se pueden cambiar durante muchos años. Siglos. Sí, siglos, es verdad. Mira, vámonos un poquito porque si no nos atoramos y vas a querer ir allá a dar tu voto. Para el nuevo papa, ¿no? Sí, vas a querer. Después hablaremos de la papa Juana, no se te olvide. Bueno, ella fue una mujer y fue papa. Pero bueno, esa es otra historia. El Colegio Cardenalicio es un consejo de cardenales que formó parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Su función principal es elegir al papa en caso de que fallezca o renuncie. ¿Cuál es la función de los cardenales? A ver, dímelo. Pues elegir al papa, asesorarlo. ¿Qué más? Asesorar al papa en asuntos de fe, pues cómo va a llevar su gobierno, ¿no? También. Y asistir asistir al papa en el gobierno cotidiano de la iglesia. Así Como, sí, pues hacer lo que, como que él da la orden y ellos lo ejecutan. Sí, porque ellos tienen todo un gobierno, ya que tú sabes que el Vaticano es un estado que tiene su propia moneda, tiene su propia bandera, tiene su propio sello, y el jefe de la Iglesia Católica es el Papa. Sí, es lo que estábamos hablando. No se le puede juzgar al Papa, no se le puede hacer nada porque es supremo. ¿Cómo se eligen los cardenales? El Papa nombra a los cardenales de por vida, pero pierde la elegibilidad para votar a los 80 años. Los cardenales son creados en una ceremonia especial llamada consistorio público. Ahora, el título de cardenal es un honor más alto que puede conceder el Papa a los cardenales. Son llamados príncipes de la sangre o se les distingue con el birrete y el anillo que se le entrega al cardenal a través del mismísimo Papa, se los da el anillo. O sea que son es el ¿cómo te puedo decir? Como los subjefes. El jefe es el Papa, los jefes, los cardenales, ¿no? Porque un día, el segundo nivel. Porque un día ellos tienen la esperanza de llegar al papado. Al menos, o sea, de todos esos cardenales va a salir el nuevo papa. El nuevo papa. Al menos que cumplas 80 años y el papa no se ha muerto, entonces pues ya. O sea, desde cuando tú llegas, tú eres cardenal, a los 80 años tú ya no puedes votar. Ya no puedo ni que me elijan. Tu voto no tiene efecto. Ya no. Pero sigo con el título, eso. Sigo con el título de cardenal y monseñor. Pues nada más el nombre, yo creo, ¿no? Sí, pero... Porque ya no vas a tener tanto el poder. No, pero sí que me da con mi sotana y mi... aquí. Pero a los 80 años. Pues sí, de los 80, pero aquí voy a ser un cardenal así. Pues ordena nada más. Porque chévere. a los 80 años yo creo que ya nada más están en su casa. En sus domicilios, porque pues ya salir, ya hacer misas así o actividades públicas, yo creo. Pero ahí tienes, por ejemplo, Sandoval, dice cada burrada y todo el mundo va para allá. Y ven, ¿te acuerdas con los huevos del que hoy es secretario de Relaciones Exteriores? Que no tenía huevos y el otro lleva con su cono de huevos, ¿no lo viste? No. O sea, ya de viejitos hacen mucha burrada los cardenales, pero ya de viejitos. Bueno, vámonos al consistorio para que no se enoje. El consistorio es la reunión del colegio cardenalicio convocada por el Papa. El Sacro Colegio Cardenalicio, comúnmente abreviado como Colegio Cardenalicio o Sacro Colegio, es un consejo de la jerarquía eclesiástica integrada por los proclamados cardenales de la Iglesia Católica. ¿Cuántos cardenales hay en
en el Colegio Cardenalicio. A febrero del 2025, el Colegio Cardenalicio está compuesto por 252 cardenales. De ellos, 138 son electores y 144 ya no pueden votar. A mí me gustaría ser de los que votan. Pues sí, yo creo que cualquiera, ¿no? Sí, porque tengo la esperanza que también Pero te voten por mí. imaginas, son más los que ya no pueden votar que los que pueden votar. Sí, Según los números. bueno. O sea, Son también ahí decimos- 252 cardenales, 138 son electores y 144 ya. inservibles. No digas así. Inservibles en el aspecto de votar. Sí, pero no te estoy diciendo que ellos, un cardenal dice una declaración y ahí ya llevan tienes, todos. ahí va Televisa, Televisión Azteca, Radio Fórmula. Pero todo. como tú lo dices, ya a veces cardenales, ya viejitos y todo, que ya no tienen la coherencia en su mente, ¿cómo va a estar bien a estar de acuerdo en las cosas que dicen? Pues sí, pero Por mucho que adores a ese cardenal. no lo puedes adorar. Adorar en el aspecto de que de sus ideas anteriormente. Ya no es. Mira, el padre Pistolas, no sé si lo has visto, no es cardenal, pero yo sí me gusta mirarlo, el padre Pistolas. Bueno, los cardenales electos son aquellos que tienen menos de 80 y pueden votar en un conclave para elegir al nuevo papa. Los cardenales no electorales son aquellos que tienen más de 80 años. El Papa Francisco ha nombrado a muchos de sus cardenales electorales, de los que se reduce a la edad promedio. Bueno, ¿cuándo se creó el Colegio Cardenalicio? A partir de 1150 formaron el Colegio Cardenalicio con un decano, que es el obispo de Ostia, y el camarlengo. Yo quiero hablar un poquito del camarlengo, porque es bien importante. ¿Sabes qué es el camarlengo? No, esa es lo que te iba yo a preguntar, ¿qué es el camarlengo? Mira, es un cardenal, pero no es un cardenal del montón. Es un cardenal que se encarga, por ejemplo, cuando muere el papa, y aquí ahorita lo explicamos, ya nomás lo leemos rapidito, ¿vale? El camarlengo es cuando muere el papa, entonces es el que se encarga del cuerpo del papa, del poder, o sea, él se encarga de todo, tiene, digamos, las llaves de Pedro, mientras elige al sucesor. Él es el que se encarga, por ejemplo, de hacer todos los movimientos. Sí, mientras eligen a un papa, queda él como el por vicepresidente. ejemplo, que muera hoy el papa. En lo que le eligen, cuando tuvo una semana, 2 semanas, él está en ese poder para poder solucionar todas esas situaciones, esos problemas y todas las cosas que dejó pendientes. Sí, exactamente, él queda en lugar del papa. ¿Cuánto gana un cardenal? Los cardenales tienen un alto cargo en el Vaticano, reciben más o menos una mensualidad de 5,000 euros. El título de cardenal es honorífico, vitalicio, es lo que yo te digo, aunque apenas esté yo un pobre viejito así, pero soy cardenal. ¿Qué se otorga? Pero yo no quiero estar cerca de ti porque me vas a decir que no sirvo para nada. ¿Qué otorgan a los cardenales? Forman parte del campo. Que seas bien católica, no te voy a recibir. Cardenalicio, y su función principal es elegir a los papas. Ese es el trabajo de los cardenales. Principalmente elegir al próximo papa. Pero igual como en todo, como en la política, vamos a ir. Si me caes bien, voy a votar por ti. O si me llegas al precio, a lo que vamos. Y en lo que me platicas en un momento sobre los panes. Mira, yo quiero ser bien serio acá y ponerlo bien bonito. Disfrazarlo. Conste, yo no lo estoy diciendo. O sea, es la realidad lo que tú estás diciendo. Lamentablemente es la realidad, pero hay que ponerlo en una forma formal. Mira, yo un día aquí dije, quiero ser diplomático, después me dijeron, no, eres hipócrita. Pero ya me lo reconfirmaron y dije, bueno. Bueno, el Papa no recibe un salario mensual ni honorario de la Santa Sede.
cubre sus necesidades básicas como alimentación, alojamiento, vestimenta y viajes. Pregunta, ¿tú crees que un papa no recibe un salario? Pues recibe todo lo que llega. Bueno, yo me imagino... Como dices tú, tienen su moneda, tienen su jovencito. Ahí vamos a ver. No, y la cosa que hay... ¿Cuántos millones? Nada menos, mira, hay muchas organizaciones que vamos a hablar en un futuro que existen aquí en México y envían dinero a la Santa Sede. Yo quiero hablar bien bonito, pero tú luego te me vas siempre. Pero no llores, Betito, no llores. No, bueno, es que yo quiero hablar Sientes bonito. que te estás metiendo en camisa de un cebado. Es que yo quiero hablar bien bonito a la Santa Sede y no sé qué me vayas a responder. Bueno, No, con que no te, como que aunque no te responda como Paquita, ya vamos, ya gané, me ¿no? voy. Bueno, no se sabe cuánto dinero recibe la Santa Sede, pero yo me imagino que yo como papa sí pido una tarjetita de crédito, ¿no? Para... No, la de bienestar. No, vaya, no existe el bienestar allá. Por eso, crédito. no una tarjeta de bienestar. Ya, no, acuérdate que allá existe, anteriormente se llamaba el Y te iba a Banco decir, Ambrosiano. te iba a decir, nada más para los cardenales, ¿cuántos son 5,000 euros en pesos mexicanos? Ah, no sé, dígate, esa palabra no me la sé. Te la El quedo cálculo. debiendo. No sé, te la quedo debiendo. Pero lo investigaremos. lo investigaremos. Eso exactamente, el dinero a los cardenales no les interesa. ¿Crees? Sí. ¿Crees que no es mejor, es más importante para ellos el poder que el dinero? Seamos sinceros, en la actualidad todo es dinero. Te van a odiar los católicos. Con que no me vengan a apedrear. Vamos al corte y regresamos. Mira, tenemos mucho todavía. Más cerca de ti. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. ¿Así nadas? ¿Cómo nadas? Hola, ¿qué tal? Los invito a mi programa Café y Lectura, donde se habla de libros, historia y poesía. Todos los sábados a las 7 de la ¿Por qué no tienen noche. nada? Por ¿Por qué no Radio tienen una de las Ixopa. Los espero. Y aquí por eso Somos dicen radio que comunitaria. los cardenales viven Integrantes de la red de radios comunitarias indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Sentir en poco tiempo tú quisieras sudar. Papelería Cibernet. Te ofrece trámites electrónicos, enmicados, engargolados, impresiones a color, área de ciber, citas en el SAT, actas de nacimiento, actas de defunción y mucho más. Nos encontramos en calle Allende, número 18, Centro, Izúcar de Matamoros. Búsquenos en Facebook como Papelería Cibernet. Ya regresamos nuevamente, estamos aquí platicando del conclave y vamos a ver esto que tú me decías, Janet, los cardenales que no tienen, dices tú que no tienen nada, no es que no tengan nada, es que no tienen una sede parroquial, ¿ves? Por Por lo que dice aquí, los cardenales que no tienen una diócesis, una diócesis. como una iglesia. Exactamente, que no tienen designada. sí, que no tienen nada, porque hay muchos, entonces lógicamente no se llega a toda la diócesis a llenar, y tú dices, bueno, yo no tengo una diócesis, no tengo una iglesia, como los cardenales que te dan una sede, ¿ves? Y dices, yo soy, por ejemplo, el cardenal de México, y tienes la Basílica de Guadalupe. Sí. Entonces, hasta me quedé así, dije, ¿qué onda? A ver, vamos a ver qué Ya dice nos acá. hicieron el cálculo aquí, las compañeritas. A ver, El para que te diga. No, se me hacen muchos números. Tú léelo, porque tú eres el profesional. Tú eres Fue el profesional, titular. por eso te lo pasé a ti. Tú eres el titular. 109,458 pesos, ¿verdad? 109,000. Sí. 458 pesos, .50 centavos. Te digo algo, se me hace muy poco.
para el sueldo que gane un cardenal. Sí, Para mí se me hace muy poco. sí, pero Pero ¿qué aparte crees? sus desvíos. No se dicen desvíos, por Dios. Bueno, sus limosnas. Aquí Las sí limosnas. tienen otro nombre, después te lo voy a decir cómo es, pero no se dice desvíos, o sea, otras entradas, otros ingresos, Otros dijéramos, ingresos dijéramos en contabilidad, ¿ves? Sí, Otros ingresos. otras mochadas. No, ingresos. Ajá, continuemos. Bueno, entonces hay algunos que tienen sus plazas y residen ahí, y otros, los que no tienen el cargo de una diócesis, de una iglesia, entonces viven en el Vaticano. ¿Y cuáles son? Pues son los que anteriormente habíamos hablado, que son los que apoyan en el gobierno al Papa. Ajá, es lo que sabía, los cardenales que trabajan en la curia. ¿Cuáles son los cardenales que trabajan en la curia? No, Aquí dice, los cardenales que trabajan en no, la los curia. dos no, es 2, 3, 4, 5. Los cardenales. Los cardenales que trabajan en la curia o en las congregaciones romanas residen En el Vaticano también. La curia. Acuérdate que la curia es un grupo de cardenales que asesora al Papa. Esa es la curia. Los cardenales que asesoran, mira, ¿vistes? Al Papa residen en el Vaticano. Los cardenales que ocupan cargos importantes. ¿Todos residen en el Vaticano? No ¿Por todos. igual? Residen en el Vaticano. Los cardenales que son obispos de sus diócesis residen en la sede. ¿En cuál? En la sede donde ellos representan. Como lo decías tú, como en la Basílica de Guadalupe, como ciertas iglesias designadas. Exacto, ellos no viven en el Vaticano. Ahora, vamos a hablar cuántos cardenales pueden llegar probablemente a ser papas en México. Es José Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Retes. Son dos. Son dos nada más los que hay ahorita. Sí, los papables diríamos, ¿ves? Así les dicen, ¿ves qué bonito se oye? Los papables. ¿Sí? ¿Cuántos cardenales ha tenido México? México ha tenido 14 cardenales a lo largo de su historia. Cuando muere el Papa se activa un protocolo. Ahí vamos a regresarnos con este señor que estábamos hablando, el que es el que hace todo lo que a continuación va a salir. Sí, mira, confirma el deceso que murió el Papa actual. Públicamente sale. No, todavía no público. Solamente confirma que murió. ¿Sí? Luego, vestir al Papa con una sotana blanca, trasladar el cuerpo a la capilla privada, celebrar una ceremonia privada, redactar un documento que autentifique la muerte, destruir el anillo del pescador. ¿Por qué lo destruye? Exacto, es decir, ¿por qué? ¿No sabes? Yo pensé que se lo pasaban de papa a papa, o sea, como que era un solo anillo. Mira, y ya nada más se lo ¿te pasa. puedo contar rápido? Yo creo que tenemos que hacer otra historia de esto porque nos quedó mucha información. Pero mira, antes, cuando no había los medios de comunicación como hay ahora, el anillo tiene un sello. Entonces, hacían los documentos y sellaban con el anillo papal. Y así fue como se fue haciendo muchas cosas, diciendo que el Papa estaba vivo, pero realmente el Papa ya había muerto. Se que hacen mal uso. Sí. Entonces, ahora para no hacer eso, lo empezaron a destruir. Y ya destruyendo el anillo, se acaba el poder y que no se haga mal uso, como dices tú. Sí, lo hagan para malas cosas. Ándale, mira qué bonito. Pero pues también yo digo que, como en todo, ¿no habrá una copia por ahí? No te metas en eso. Se destruye el Papa. Digo, se destruye el Papa, se destruye el anillo. El anillo. Y se hace para un nuevo Papa. Sí, pero de diferente, o sea, un como que diferente. A lo mejor algo diferente que lo caracterice. Redacta un documento de autenticidad. Destruir el anillo del pescador se llama, acuérdate, el anillo del pescador. Mi abuelita decía, ¿qué sabe el anillo del padre? Del punto 1 al punto 7, todo eso es interno antes de salir al público y anunciar. Sellan los aposentos del Papa y todo eso lo hacen en presencia del Camerrango, acuérdate. Comunicar la muerte al público, ¿ya viste?
Es en el octavo. En el octavo que lo dicen, o sea, puede pasar un buen de tiempo o a veces hasta 10. Sí, para que anuncien Lo que hacen todo murió, es para que en lo murió que el lo Papa. públicamente El lo salgan a octavo decir. comunican la muerte del Papa al pueblo. Dice, murió el Papa, sí, pero ya, pobre Papa, ya está bien frío. Es como dices tú, como en algún momento sabemos públicamente que están en el hospital, Pero ya debe pero no sabemos si en realidad ya murió o no. Ujú, Si en realidad esos audios ya los grabaron previamente, ¿o no? sí. Elegir un nuevo Papa mediante un voto secreto. Anuncie la elección del nuevo Papa con la frase más famosa, te la voy a dejar a ti, porque tú eres católica. ¿Cómo dice cuando se anuncia un nuevo Papa? Habemos Papa. Pero hazlo bonito, así como si lo estuvieras anunciando. Habemos Papa. Ándale, así. Como decir, ya hay un nuevo Papa. Ya hay nuevo Papa. Pero acuérdate, ¿cómo te vas a dar cuenta que el pueblo dice, habemos Papa? Por el humo blanco. El humo blanco. ¿Y si sale humo negro? Todavía no. Todavía. Todavía están eligiendo. El cardenal. Quiere decir que están haciendo una carnita asada. El cardenal Camarlango es el encargado de administrar el Vaticano y de llevar a cabo todo este protocolo, lo que ya habíamos hablado. El conclave se lleva a cabo en la Capilla Sixtina, donde los cardenales votan en secreto hasta que el candidato obtiene los 2/3 de los votos. En caso de la muerte del Papa, se celebra en un velatorio público en la Basílica de San Pedro y el ataúd está sobre su pedestal elevado con el fin de restar la glorificación. O sea, para que no se glorifique al Papa, ¿no? Para que lo vean como una persona normal, para que no cause idolatría al pueblo, ¿ves? ¿Qué se les debe dar al máximo líder de la Iglesia? Según han señalado los historiadores, la fecha y los horarios de la llegada del cuerpo a la basílica son determinados en el colegio cardenalicio. ¿Cómo lo ves? O sea, es una ceremonia, no nada más habemos Papa y ya, lo sacamos. No. Es lo que te digo, pasa como que un gran proceso, ¿no? Sí, ya nos vamos a ir casi, y mira, nos quedan de los velatorios, las tres, cosas del velatorio del Papa nos queda. Yo creo que en un futuro vamos a hacerlo si es que no se nos adelanta este Papa. Que lo dudo, amiguito, pero pues si quieres, de que 8 días nos los echamos de una vez, antes de que se nos vaya el Papa. Antes de que se nos vaya. Y ya vemos Papa, a lo mejor ya nosotros también lo anunciamos aquí, ya vemos Papa. Lo vas a anunciar. Vas a tener que bajar corriendo de las escaleras de tu y poner aquí vamos a tener que poner algo para que salga un humo blanco también. Mientras no venga alguien y nos queme el edificio, ya iba a decir algo. Bueno, vamos a continuar un poquito, nos quedan unos minutitos. Con el fin del Papa comienza el conclave. Mira, nos quedamos con lo más importante. Con el inicio de lo que era el tema, ¿no? Sí, y nos fuimos un montón a otra parte. Con el nuevo Papa se centra en la elección sucesor del embargo del protocolo, incluye el funeral, el entierro, que toma entre 4 y 6 días desde la confirmación del fallecimiento, lo cual también fue modificado por el actual Papa, ¿ves? Por el actual Papa. Anteriormente el cuerpo se colocaba en 3 ataúdes, conteniendo uno de otro, en otro, así. Imagínate. O sea, como que tres niveles. 3 o sea, niveles. ¿Te imaginas? Acuérdate, en la que usaban antes, ya no lo usó, en la corona se usaba 1, 2, 3, no sé si te da como 3 coronas en una, y era el poder, significa el como poder. que el máximo poder. Sí, en 3. Acuérdate que... Como dices tú, como que por el ejecutivo, legislativo y judicial, prácticamente. En este caso estamos hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como que eran los 3 poderes en... Exactamente. Bueno, estos son los conclaves, ya nos vamos a ir, ya nos faltan unos minutitos, los vamos a dejar para la próxima, ya nos faltan 3 hojitas, pero así como hablamos, sí nos las acabamos. Entonces ya nos vamos a ir 57, 59 y 60, nos quedan 3 minutitos para hablar, ya nada más vamos a hablar así, para un análisis. ¿Qué opinas de todo esto que se habla
de la transición de un papa a otro papa con los siglos, dijeras tú, de los siglos que han pasado? Pues todo es, ¿cómo te puedo explicar? Todo lo que se hace y toda la magnitud, ¿no? También, que produce todo eso. O sea, fíjate que es un rito que ha pasado por muchos Por años. siglos, creo que siglos. Sí, y que el poder ha ido cambiando y todavía nos falta hablar qué nos deja este papa. Porque si te das cuenta, ¿Qué mensaje? ¿qué cambios? Ah, sí, porque como dices tú, hubo uno que también, el papa anterior también quiso modificaciones. Sí, Y pero ¿qué modificaciones también pudo haber? este papa, por ejemplo, ya tenemos la primera mujer. Mira, ya tenemos, a veces me va. A veces me siento católico, ya tenemos. Ya hay. Yo creo que regresará, ¿no? A lo mejor no es a lo que quieres. Ya tenemos, oye. Entonces, ya escogieron a la primera, diríamos, el equivalente a la primer ministra en el Vaticano. Ya hay una. No sé qué puesto ocupe, pero ya hay una. Entonces, lo que causó más revuelo es cuando no condena a los homosexuales y les dice, ¿quién soy yo para condenarlos? ¿No? O sea, es abrir la ventana y que entren todos a la Iglesia Católica. Hay otras cosas que hizo que en este momento, por falta de tiempo, no te lo puedo explicar, pero hizo cambios en el Opus Dei. El Opus Dei es una organización que ellos llevaban sus finanzas y no le daban cuentas a nadie. Ahora se las tienen que dar al Vaticano. O sea, y hay cambios muy radicales. Pero lo vamos a hablar, ¿qué te parece? En el próximo programa. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias a Lupita, a mi compañera Norma y a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando un ratito. A los de La Coyotera, a los de Atlisco, a los de Ojalalpa, a los de Nueva York, ya estoy como mi amiga a las familias aquí, que también saludando a mi hermana, a mi prima, a mi sobrina y a todos los demás. Sí, a las familias que se conectan para escuchar, más que nada, escucharte a ti. No, y a ti también. No, pero también a tus invitados, pero prácticamente a veces se conectan por escucharte a ti. No, y a ti porque quieras o no, sí es un programa importante. No, y principalmente que estuviste aprendemos de cosas. Y que no estuviste tan calladita, sino que fuiste la que más dio la batalla. Siendo católica. Siendo católica, debería yo de haber defendido a capa y espada, pero pues no. Seamos sinceros también. Pues, ¿tienes a quién saludar? Porque ya nos vamos a ir. Pues a mi familia, mis papás, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mi esposo, mi hija, mi suegra, que tal vez por allá por Oaxaca nos esté escuchando. ¿Ya está allá? Sí, claro que sí. Bueno, pues un saludo a mi tía Cruz. A la tía Cruz, ¿verdad? La tía Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos esperamos y vamos a continuar con la segunda parte porque me quedaron todavía como 3 hojas más aparte de lo que pienso investigar. Nos echamos otro programa. Otro ratito más. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuestras ingenieras de sonido.